Hola a todos, aquí les comparto este primer audio de esta nueva serie Petrichor, Escena del Crimen basados en el libro. En ese momento, el ambiente era fresco, producto de la tormenta eléctrica que había acontecido hace menos de una hora y que hacía que el clima de finales de verano no fueran tan sofocantes. Unos zapatos de lona salpicaron contra los charcos de agua que se habían formado en el pavimento. Las sirenas de la policía y los camiones de bomberos que habían llegado previamente al lugar destellaron en la oscuridad. Docenas de oficiales estaban discutiendo sobre lo que había sucedido mientras llamaban a la recién llegada con una expresión seria. La teniente de policía Tulte Chacomol, también conocida como Teniente Tull, caminó a través de todos esos oficiales antes de llegar a la escena del crimen. La placa de policía que colgaba del cuello fue levantada para que los guardias del área la inspeccionaran y luego levantó la cinta amarilla con negro que delimitaba el lugar para poder entrar. La escena era de un accidente automovilístico en donde el involucrado era un auto deportivo que había costado decenas de millones de baht apenas unas horas antes. Un incendio había destruido el automóvil. Tula había recibido un informe del incidente. A pesar de que la lluvia caía a cántaros, no se pudo salvar la vida de la víctima. El olor de la chatarra nueva se mezcló con la carne del cadáver hasta que la teniente Tull incluso tuvo que levantar el brazo para taparse la nariz. De repente, su mano blanca tuvo que sacar el teléfono móvil de su bolsillo, que había comenzado a sonar. Era una joven que conocía desde que estaba en el instituto, la subteniente Yao, y con la yema de sus dedos tocó el teléfono verde para contestar la llamada. ¿Dónde estás? ¿Llegaste a la escena del crimen? Tanto el tono de voz como las frases nunca la habían disgustado. La cercanía entre ella y Joe era suficiente para pasar por alto el sistema de pin-dong que todos los mayores manejaban. Desde que me llamaron para informarme, ¿puedes venir rápido? Debido a su amistad de mucho tiempo, Tull solo se sentía en confianza con Joe. Ella seguía mirando alrededor mientras hablaba, inclinando la cabeza a todos los oficiales que pasaban. No conozco a nadie. Busca Pierre. Es un oficial que solía estudiar en la misma clase que yo. Ahora mismo debe estar en la escena del crimen. Puedes intentar caminar y buscarlo, recomendó Joe a la persona que estaba del otro lado de la línea. Será mejor que te des prisa y llegues al lugar lo antes posible. Te doy otros 5 minutos. Espera, Tull. Debe haber alguien del Instituto de Medicina Forense. Probablemente esté ahí ahora mismo. Joe no pudo terminar su oración. En cambio, la joven teniente presionó para cortar la llamada de su subalterna, sintiéndose angustiada y exhalando por la boca para disipar el frío antes de dar largos pasos hacia el auto incendiado. Tull se inclinó para mirar dentro del auto. El olor a carne quemada de los cadáveres tocó sus fosas nasales. Fue tan intenso que tuvo que ponerse la mano sobre la nariz. Incluso si había visto muchos casos uno tras otro, aún no se había acostumbrado al olor. Después de dar una vista rápida, comprobó el estado del cadáver. La piel estaba tan quemada que se veía tejido rojo en algunos lugares, pero la cara parecía ser el área más dañada hasta el punto de no poder identificar quién era el difunto. Sus ojos se movieron hacia la palanca de cambios del automóvil, con muchas colillas de cigarro quemadas amontonadas en el cenicero. Era obvio que el difunto probablemente era fumador. Tal vez esa había sido la causa del incendio. El punto sospechoso para la teniente Tull era la correa del cinturón de seguridad que cubría el cadáver. El seguro aún se veía firme. No había señales de que el difunto hubiera intentado soltarlo.
La puerta del auto estaba completamente cerrada y no había señales de intentar forzarla para poder sobrevivir. La teniente frunció el ceño, se colocó los guantes en ambas manos, metió la mano al interior de la puerta antes de abrirla para inspeccionarla. Descubrió que la ventana del lado del conductor había sido bajada por completo. No se había hecho añicos como las otras ventanas del automóvil después de ser golpeada por la fuerza del fuego. Teniente, la subteniente Yeu me contactó para decirme que habías llegado a la escena del crimen. El oficial de policía entró para presentar sus respetos a la teniente Tull, quien apartó la mirada del cadáver y asintió. Permíteme informarte los resultados de la investigación preliminar. El occiso no identificado murió debido a las quemaduras. Se asume que lo que causó la muerte provino del fuego provocado por los cigarrillos y el spray del perfume. ¿Perfume? Sí, encontramos un frasco de perfume en el piso del auto. Está listo para ser enviado al médico forense. De la División Policial Forense, le mostró una bolsa con cierre hermético que contenía un frasco de perfume quemado que había cambiado de forma. Tú le extendió la mano y lo tomó para revisarlo. Aún podía verse la marca de este, lo cual debería poder ayudar con la investigación.